Hola chicos, en este video aprenderemos sobre la importancia de la optimización o tuneo de un algoritmo de Machine Learning. O, en términos un poco más simples, aprenderemos la importancia de saber cómo crear a un bebé robot. Para esto les presento a mi buen amigo Billy Bob. Billy Bob es el resultado de todo el proceso que en clase hemos aprendido sobre Machine Learning, que básicamente hasta ahora fue definir un problema, escoger y recolectar y procesar los datos, transformarlos, en general hacerle muchas cosas al procesamiento de los datos, elegir un algoritmo de Machine Learning, programarlo en Billy Bob y finalmente estoy justo en el proceso en el que yo le voy a dar a Billy Bob esos datos para que aprenda y cumpla lo que diría la variable objetivo. En este caso, digamos que mi objetivo es que Billy Bob aprenda a ser un buen ciudadano del mundo, ¿sí? Que busque propiciar la paz, que busque cuidar al medio ambiente, que respete a los demás, que dé conocimiento al mundo, en general, que sea alguien bueno. ¿De acuerdo? Sin embargo, el que Billy Bob pueda lograr todo esto depende no solamente del algoritmo que yo elegí, que digamos que Billy Bob, yo quise programarlo como una red neuronal, no depende solamente de esto, ni tampoco depende solamente de los datos que yo le voy a meter, ¿sí? De tener un banco de datos enorme. Imagínense que yo decidí que a Billy Bob le voy a meter todo Wikipedia, ¿va? Además de proporcionarle datos a Billy Bob para que aprenda y de decidir cómo va a aprender en este caso con una red neuronal, yo necesito cuidar que el proceso de aprendizaje de Billy Bob sea un buen proceso, ¿sí? Y para esto es que hoy vamos a ver cómo optimizar o tunear este proceso viendo tres temas de manera muy sencilla. El primero es selección de variables, el segundo es optimización de hiperparámetros y el tercero es balanceo de datos. Empecemos por la selección de variables. Empecemos por una pregunta bastante sencilla. ¿Qué debe aprender Billy Bob? ¿Sí? Finalmente, si yo le meto toda Wikipedia a Billy Bob, aprenderá un montón de cosas. Sin embargo, pues, aunque Billy Bob pueda aprender mucho mejor que nosotros, puede aprender mucho más rápido porque es una computadora, finalmente tiene limitaciones, ¿no? Entonces, no puedo poner a Billy Bob a que aprenda todo Wikipedia. Yo debo decidir finalmente que algunas cosas son más importantes que otras, ¿sí? No puedo tener a Billy Bob ahí perdiendo el tiempo con cualquier conocimiento de Wikipedia, sino que yo quiero que se enfoque en los principales. Ese hecho de decidir qué es lo que quiero que aprenda, en qué quiero que se enfoque, es precisamente el proceso de selección de variables. Y nosotros ya vimos un poquito al respecto. En un video anterior hablamos sobre lo que son los coeficientes de correlación de chi cuadrada, de información mutua y otros, ¿no? Recuerden que estos coeficientes, uno de sus usos es precisamente decirnos cuál es la importancia de las variables, ¿sí? Hacer una especie de ranking, ¿no? Imagínense que yo pudiera hacer esta especie de ranking con todo lo que pueda aprender Billy Bob de Wikipedia y me dé cuenta que, pues, en ese ranking, lo más importante que debería aprender Billy Bob, al parecer, es ética, son idiomas, ciencia y algo muy importante, a pagar impuestos. Es decir, ¿qué onda con el SAT? Y digamos que hay muchas otras cosas y quizá en lo menos importante podremos encontrar, no sé, que aprenda a jugar gato, ¿ok? Y algunas otras actividades que podemos ver que, pues, digo, son divertidas quizá, pero pues quizá no son tan importantes para que Billy Bob sea un buen ciudadano. Lo que podemos hacer con este ranking de variables es
aplicar diferentes métodos de selección de variables. En realidad, para seleccionar variables hay un montón de métodos. Aquí solamente les voy a explicar los 3 más usuales o más útiles en lo general para seleccionar variables. El primero es el más sencillo, que es el método de filtro. El método de filtro simplemente lo que hace es colocar una frontera y decir, ¿sabes qué? Si no tienes una importancia de más de tal número, te vas. Entonces, digamos que en ese sentido, Billy Bob no aprenderá a jugar gato. Terrible, ¿no? El método de filtro es el más común cuando empezamos a enseñar a Billy Bob, ¿sí? Simplemente lo que hacemos es, ¿sabes qué, Billy Bob? No te puedo enseñar todo Wikipedia, voy a escoger solamente el 5% más importante de Wikipedia, el 10%, el 50%, lo que quieran. Normalmente depende de qué tan potente es su Billy Bob, o sea, su computadora. Pero lo que se hace es eso, ¿sí? Finalmente es decidir que solo me voy a quedar con ciertas variables. Ahora, después de aplicar el filtro, se suele aplicar uno de los siguientes 2 métodos. El primero que veremos es este, RFE, o en inglés, Recursive Feature Elimination, ¿sí? Eliminación de variables recursiva. ¿En qué consiste este método? Bueno, a grandes rasgos consiste en que una vez que ya filtraste tus variables y que ya decidiste que vas a trabajar con esas, vas a meter todas tus variables en Billy Bob y lo vas a poner a aprender. Sí, primero le metes todo lo que se queda, ¿va? Cuando hagas eso, te vas a dar cuenta que quizá Billy Bob le dé más importancia a cosas que quizá luego juzgues que no son tan importantes, ¿no? En ese sentido, quizá Billy Bob se interesó mucho por el SAT, porque al parecer, pues vio que era muy importante, porque eso fue lo que, finalmente no puedes elegir qué considera importante Billy Bob, ¿sí? Es un ser independiente, es una red neuronal, y va a aprender, pues, en cierta forma lo que él quiera, ¿sí? Limitas un poco su conocimiento, pero lo que va a considerar más importante ya no depende tanto de ti, no lo puedes controlar fácilmente. Entonces, digamos que Billy Bob le da prioridad al SAT, le da muy poca prioridad a la ética. Entonces puede que después de que aprenda Billy Bob, aunque se supone que aprendió todo porque le dice todos los datos, todos los cursos de Coursera o de Wikipedia, resulta que tienes a un super contador porque es buenísimo con toda la cuestión del SAT, pero tiene cero ética, ¿no? Entonces resulta que Billy Bob es perfecto para hacer defraudación fiscal. Fallamos, ¿no? Somos unos terribles creadores y antes de que Billy Bob salga al mundo y colapse el sistema económico, lo vamos a resetear. Recuerden que como una computadora, Billy Bob pues tiene esta ventaja, desventaja. Suena medio feo, pero lo vamos a resetear y con eso su conciencia actual va a morir y tendremos que repetir el proceso. Hay que volverle a dar los datos. Pero en este proceso me doy cuenta que darle todas las variables quizá no fue tan buena idea, porque precisamente aprendió cosas que quizá no debía aprender tan bien como el SAT y otras cosas que debió haber aprendido mejor como la ética les puso poca atención. Entonces, ni modo, yo decido eliminar la variable menos importante para mí, que es el SAT, y me voy a quedar solamente entonces con estas 3. Y ahora voy a hacer que Billy Bob aprenda estas 3. Otra vez, reviso los resultados, me doy cuenta de todavía sigue sin poner la atención a la ética. ¿Sí? Se enfocó ahora en ciencias y en idiomas. Rayos, ¿no? Pues ni modo, Billy Bob, te voy a volver a resetear. Ahora vamos a quitar el tema de ciencias, que era la que seguía en importancia, y a ver si sin el SAT y sin ciencias ya le das importancia a la ética. Le doy solamente esas 2 variables, lo pongo a aprender y resulta que finalmente Billy Bob le dio importancia a la ética y pues tenemos a un buen ciudadano que sabe de ética y también de idiomas. ¿Sí? Quizás no vaya a revolucionar la industria científica, pero ni tampoco sabrá pagar bien sus impuestos, pero bueno, al menos será una buena persona y puede ser intérprete, por ejemplo. Esto que acabamos de explicar es el proceso de eliminación de variables recursiva.
A grandes rasgos lo que haces es, ya que tienes tu conjunto final, entre comillas, de variables, metes todas a tu algoritmo y vas quitando las menos importantes una por una, hasta que ves que tus resultados empiezan a mejorar, ¿sí? Siempre va a haber un punto máximo en el que no le puedes quitar todas, porque si le quitas todas al final, pues Billy Bob no va a aprender nada. Pero igual, si les das muchas, puede que aprenda cosas que en realidad no eran muy importantes. A esto le llamamos ruido, ¿sale? Entonces, es una especie de juego donde vas eliminando con cuidado una por una y vas analizando los resultados hasta que te quedes finalmente con tu Billy Bob favorito, ¿sí? El que aprendió lo mejor, segundo. Un proceso alterno, similar a este, que en realidad es lo contrario, pero tiene la misma lógica, es lo que llamamos Recursive Feature Addition o adición de variables recursiva. En este caso lo que hacemos es que Billy Bob va a aprender una variable por una variable. Es decir, en lugar de darle todas las que elegimos como importantes y hacer que las aprenda, vamos a enviarle primero solo la más importante, que es ética. Hacemos que aprenda y vemos los resultados. Perfecto. Billy Bob ya es alguien ético. Voy a hacer otro reseteo de Billy Bob y ahora voy a darle no solo una, le voy a dar dos variables, ética e idiomas, porque idiomas es la segunda más importante. Hago que Billy Bob aprenda y veo que, oye, mira, mejoró. Sigue siendo alguien ético, pero además sabe idiomas. ¿Sale? Voy a ver ahora qué pasa con una tercera variable. Entonces, ahora le voy a meter también la variable de ciencia. ¿Sí? Y aquí es donde me doy cuenta de chin. Cuando aprendió ciencia, pues Billy Bob aprendió ciencia y aprendió idiomas, pero perdió la parte de ética. Entonces voy a tener ahora un científico malvado y pues decido parar y quedarme solo con ética e idiomas. ¿Sí? Como pueden darse cuenta, la adición de variables recursiva es el inverso de la eliminación. ¿Sí? Aquí empiezas con la variable más importante y vas añadiendo una a una hasta que paras el proceso cuando tus resultados comienzan a empeorar, ¿sí? O comienzan a tener pues algo que tú no quieres. ¿Sale? Insisto, hay muchos métodos de selección de variables, pero estos tres pues son los más usuales y con esto ustedes pueden controlar que su algoritmo obtenga mucho mejores resultados. ¿Sí? Finalmente lo que están haciendo es ahorrarle trabajo de que aprenda demasiadas cosas y ayudándolo a encontrar o a que se enfoque en las cosas importantes. Ahora, enseñarle a Billy Bob no pasa solamente por decidir qué es lo que debe aprender. Resulta que Billy Bob también puede tener aquí otros tipos de condicionantes, ¿sí? A esto le vamos a llamar hiperparámetros y se refiere básicamente a cómo tiene que aprender, ¿sí? Y básicamente es aquí que nosotros decidamos en sí cómo es que Billy Bob va a llevar este proceso de aprendizaje. Pensando en la analogía, aquí podemos decidir muchas cosas, ¿no? Podemos decidir, por ejemplo, en qué orden va a ver las materias que va a aprender, ¿no? Quedamos que va a aprender aquí idiomas y ética, ¿no? Por el método anterior. Entonces, yo puedo elegir que primero aprenda ética y luego aprenda idiomas, quizá, ¿no? Puedo decidir también las horas de estudio. Quizá también hasta pueda decidir si Billy Bob va a tener que hacer o no tarea, ¿sí? Si va a tener que hacer o no actividades eje, ¿no? Ya saben que aquí, seguro a Billy Bob le debe encantar hacer actividades eje, ¿no? En fin, ustedes pueden elegir qué es lo o cómo es que va a aprender Billy Bob. Pensando en que es una computadora, hasta pueden elegir si va a aprender de videos o si va a aprender de artículos de internet, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a llamar hiperparámetros, ¿sí? Básicamente decidimos cómo va a ser el algoritmo, la estructura del algoritmo que va a utilizar Billy Bob. Hablando en específico de la red neuronal, por ejemplo, ya para abandonar un poquito la analogía e ir más al ejemplo de algo real. En la red neuronal recordarán que tiene diferentes características. Una de ellas, por ejemplo, son sus capas, ¿sí?
Las capas de una red neuronal son los hiperparámetros. Nosotros podíamos decidir, por ejemplo, si queríamos que tuviera, además de la capa de entrada y la capa de salida, ¿sí? El input y el output, podemos decidir aquí que tenga, no sé, 3 capas ocultas, ¿sí? 3 hidden layers. Ese es un hiperparámetro, ¿sí? Quizá el decidir que Billy Bob tenga más o menos capas puede hacer que aprenda más o menos cosas, ¿sí? Como les decía, la parte de las horas de estudio, ¿no? Otra cosa que puedo decidir, por ejemplo, en la red neuronal es el número de neuronas en cada capa, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decidir, ¿sabes qué? Digo, la de input siempre depende de cuántas variables tengas, pero la oculta yo quiero que tenga la primera capa 1, luego que tenga 2 y luego que tenga 1 otra vez, ¿sale? Esta decisión finalmente es un hiperparámetro, ¿sí? La parte de optimizar o tener hiperparámetros es bien complicada, chicos, ¿ok? De hecho, hay en Python una librería que se llama HyperOpt, que básicamente es optimización de hiperparámetros, que se dedica exclusivamente a esto, ¿sí? Hay muchos métodos que no vamos aquí a entrar a detalles porque, créanme, ya es bastante complejo, pero en lo que se basa esta idea es que ustedes dan un rango para que su computadora haga pruebas con los hiperparámetros. Y es como decir, ¿sabes qué, Billy Bob? Yo no sé cuál es la estructura de red neuronal ideal para ti. No sé si debes tener 3 capas, 4 capas, si tu primera capa debe tener una neurona, 2, 1000, no sé, ¿ok? Pero lo que voy a hacer es ponerte a prueba, ¿sí? Y así como yo fui probando con diferentes materias que te enseñaba, voy probando diferentes redes neuronales. Digamos que pruebo con esta, luego probaré quizá con una así, con una de 2, luego de 3 y luego de una, ¿ok? Yo voy a ir probando en general diferentes redes y la idea es que voy a ver cuáles son esos resultados, ¿sí? Librerías de Python como HyperOpt lo que hacen es hacer este proceso un poquito más rápido, más eficiente y buscan ciertos patrones, ¿no? Quizás se den cuenta de, ¿sabes qué? Mínimo necesita 3 capas, mínimo necesita 2 neuronas por capa. Patrones por el estilo nos ayuda a HyperOpt a encontrarlos y básicamente pues ayuda a que el proceso de aprendizaje de Billy Bob sea lo más óptimo posible, ¿sí? Estaría padrísimo que pudiéramos hacer eso como profesores, ¿no? Que tuviéramos finalmente la oportunidad de darnos cuenta de, ¿sabes qué? Lo ideal es que tengan 1 hora de tarea, que tengan tantas horas de clase, que la clase sea a tal hora, en fin, ¿no? En cierta manera, de hecho, la escuela es una especie de Billy Bob que durante los años ha ido mejorando y pues bueno, espero que al menos pues ahí hayamos aprendido algo, ¿no? En fin, esto es optimización de hiperparámetros. Entonces hasta ahora sabemos que para que Billy Bob aprenda bien necesito elegir con cuidado qué va a aprender, o sea, seleccionar las variables y también aplicarle un proceso de optimización de hiperparámetros para que encuentre la mejor estructura de pensamiento, ¿sí? Que es solamente para cerrar el ejemplo, imagínense que ustedes se dieran cuenta de, ¿sabes qué? O nosotros como profesores, no les enseñas trigonometría en tercer semestre, no, déjaselos en sexto y mejor enséñales cálculo antes. ¿Por qué? Pues porque ya lo probé y Billy Bob hace aprender mejor, ¿sí? Imagínense que pudiéramos tener ese poder, bueno, Billy Bob y las computadoras lo tienen porque pueden resetearlo. Finalmente, si ustedes ya aprendieron trigo antes, pues ni modo, ya no podemos resetearlos, afortunadamente, ¿verdad? Porque si no sería medio macabro el asunto, pero a eso nos referimos, ¿va? Finalmente vamos a hablar un poquito sobre el tema de balanceo de datos. Ya decidimos que va a aprender Billy Bob, le aplicamos un método para optimizar su aprendizaje y ahora vamos a hablar sobre lo que es el balanceo de datos, que básicamente es el tipo de ejemplos que va a tener. ¿De acuerdo? En términos muy genéricos y para que la idea quede bastante clara, es definir la proporción o qué tantos ejemplos buenos y qué tantos ejemplos malos le vamos a enseñar a Billy Bob. Y aquí vamos a dejar esto muy en claro. Quizá para materias como matemáticas o como algunas ciencias como física, podríamos pensar que son bastante metódicas
En el sentido de que yo les puedo dar puros ejemplos buenos y ustedes pueden aprender bien, ¿no? Yo te puedo enseñar a sumar enseñándote puros ejemplos buenos, como que 2 más 2 equivale a 4. Cuando digo que son buenos, me refiero a que están correctos, ¿sí? Te puedo enseñar también que 2 más 3 es 5, ¿no? Y así te puedo dar muchos ejemplos de matemáticas donde todos estén bien y tú aprendas a mecanizar eso, ¿de acuerdo? Entonces, en algunas ciencias o materias de ese estilo, quizá con puros ejemplos buenos podría bastar para que aprendas bien. Otro ejemplo podría ser en español, que te enseñen solamente cómo se escriben correctamente las palabras, ¿sí? Y que no te enseñen ningún ejemplo bueno. A lo que me refiero es que nunca te digan que esto, por ejemplo, 4 más 6 es igual a 9, que no te pongan esto porque está mal, ¿sí? O sea, me refiero a que nunca te ponga el ejemplo de tu profesor de, mira, y esta operación está mal, ¿sale? Entonces, en estas disciplinas quizá pareciera que no son tan importantes los ejemplos malos. Sin embargo, en otras disciplinas sí son muy importantes. Por ejemplo, la ética, ¿sí? O luego en primaria le llaman la materia de valores, ¿no? Hay que darnos cuenta que en mucho de este tipo de materias, sobre todo de las humanidades, y también en algunas como las ciencias, aprendemos a veces del error, ¿sí? Y para que hagan un pequeño ejercicio durante su día de clases, ya sea hoy o la próxima semana, algún día que quisieran hacerlo, lleven una cuenta de cuántas veces sus profesores, incluyéndome yo, les enseñamos cosas que no deben hacer, ¿sí? No me refiero a que les enseñemos mal, sino a que les decimos o les enseñamos con contraejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en ética, les pueden enseñar que no roben, ¿sí? Aquí les enseñarían que robar está mal, ¿sí? También les pueden enseñar que no sean violentos, ¿ok? Y en general les pueden enseñar muchas cosas que digan no, ¿ok? En matemáticas les pueden enseñar, por ejemplo, el ejemplo que les puse hace ratito, u otro, ¿no? No sé, de 2 por 5 equivale a 20, ¿no? Y que les digan, esto está mal. Es importante que en un problema de Machine Learning tengan ejemplos buenos y ejemplos malos, porque hay conceptos que a veces es más sencillo entender viendo los contraejemplos, o sea, lo negativo, y que a partir de ahí podamos deducir o diferenciar mejor lo positivo, ¿sí? Suele pasar mucho, por ejemplo, en algunas películas, como en Tarzán, ¿no? Que Tarzán es criado por los simios y por los gorilas, y cuando llegan los humanos, él no es capaz de ver las malas intenciones de algunos de ellos, ¿no? O en el caso de los niños chiquitos que dicen luego que son muy inocentes, no entienden, por ejemplo, lo que es la mentira, ¿sí? A veces, cosas por el estilo. Es porque hay conceptos que esencialmente son más difíciles de aprender con puros ejemplos buenos. Tú puedes ser alguien que en ética te hayan enseñado que compartir está bien y que colaborar está bien y así, pero también te hace falta que te digan lo que está mal para que no lo hagas o para que digas cuando alguien lo está haciendo y para que se haga algo al respecto. Como esta parte de no robar, no violentar, no pegar, etc. Bueno, a eso se le llama balanceo de datos, ¿sí? Y es algo que suele pasar mucho como un problema. Por ejemplo, podemos ver en problemas clásicos como, pues, podría ser en el caso de las personas que pasan por un aeropuerto, que tengamos un programa que va a identificar qué personas son sospechosas de que pueden traer algo que sea ilegal, ¿no? Por decir algo, vamos a identificar si traen droga, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas que pasan por un aeropuerto no traen droga, ¿sí? Los ejemplos de las personas que traen droga en realidad son muy pocos. Si tú pones a una computadora a aprender sobre esto para identificar quiénes son los que traen droga, los malos, por así decirlo,
le va a costar mucho trabajo aprender bien porque tiene muy poquitos ejemplos, ¿sí? Cuando tienes muchos ejemplos de los buenos y pocos de los malos, o viceversa, muchos de los malos y pocos de los buenos, a esto se le llama problema desbalanceado, ¿sí? Otro ejemplo muy común es en el fraude de tarjetas de crédito. La mayoría de operaciones con tarjetas de crédito no son fraudulentas, son legales, ¿sí? Y son fidedignas, o sea, son cosas que tú quisiste comprar, ¿no? Entonces, detectar cuáles son las malas operaciones puede ser muy difícil para una computadora. ¿Por qué? Porque es un problema desbalanceado. Para mitigar esos efectos, lo que se suele hacer es aplicar un método de balanceo de datos para que tu Billy Bob pueda tener tantos ejemplos buenos como malos y pueda aprender mejor. En general, hay dos tipos de balanceo o de métodos de balanceo de datos. Uno es la creación de muestras artificiales, ¿sí? Y la otra es el submuestreo, ¿sí? O en otras palabras, la eliminación de datos. ¿Ok? La más intuitiva suele ser la creación de muestras artificiales. A lo que me refiero es que pensando en el ejemplo de las tarjetas de crédito, que pues hay pocos fraudes en comparación de las operaciones normales, lo que se suele hacer es tomar estos datos malos y crear una especie de datos gemelos, ¿sí? Artificialmente, o sea, tú te los inventas, ¿no? Es como de, mira, yo, su profe, no sé, de repente me hacen un cargo que yo detecto como fraude y que le digo al banco, oye, ¿sabes qué? Esta operación es un fraude, no la hice yo, que digamos que es que me quise rentar un auto en Las Vegas. Es como de, oye, pues no tiene lógica, o sea, el profe está aquí en la Ciudad de México y pues, ¿cómo que rentó un auto en Las Vegas? ¿No? Ok, esa es una operación fraudulenta, perfecto. ¿Cuál es el principio ahí del fraude? Que la operación se hace muy lejos de donde estoy yo, ¿sale? Entonces yo puedo partir de ese principio y decir, ¿sabes qué? Entonces voy a crear una muestra artificial donde me voy a inventar que el profe también reportó un fraude de una compra en Nueva York cuando él estaba en la Ciudad de México. ¿Sí? Eso es crear una muestra artificial. Es algo falso, ¿sí? O sea, es algo inventado, pero inventado bajo buenos principios, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de sobremuestreo o de creación de muestras artificiales donde creas datos inventados que se parecen a los malos originales y que eso puede hacer que tu Billy Bob aprenda mejor. ¿Va? La otra técnica, esta sí es bastante contraintuitiva, pero créanlo o no, también funciona bastante bien, es el submuestreo, que básicamente es que si tú tienes, imagínate, 1000 datos de buenas operaciones y solo 50 fraudes, de estos 1000 vas a tomar solamente 50. Y parece raro porque normalmente en ciencia de datos siempre buscamos tener más información, más datos suele ser mejor. Pero aquí vamos a tener en cuenta eso, que Billy Bob, al tener tantos datos buenos, puede que se enfoque demasiado en esto y poco en los malos, ¿sí? Lo estamos distrayendo, así como cuando le dábamos muchas materias, ¿no? Entonces, precisamente, cuando nosotros eliminamos datos para que queden más o menos parejos, lo que estamos haciendo es un submuestreo y pues bueno, eso también puede hacer que nuestro Billy Bob aprenda de ambas cosas y pueda mejorar. ¿De acuerdo? Combinar estos tres diferentes técnicas de tuneo de algoritmos, selección de variables, optimización de hiperparámetros y balanceo de datos suele dar muchos mejores resultados de su algoritmo. Aquí es donde comienza a ser un arte porque en realidad cómo elegir el filtro de variables, cómo elegir los hiperparámetros, cómo saber si debo balancear o no los datos, termina siendo incluso una parte intuitiva y de experiencia, ¿sí? Por eso es ciencia de datos, hay que experimentar, ¿va? E incluso qué hacer primero, también eso puede afectar. Si primero balanceo, si primero optimizo hiperparámetros, si primero filtro variables, en fin. A partir de aquí, terminamos la parte de ciencia de datos y, pues, en cuanto a la teoría, y viene la práctica, ¿va?
Finalmente, todo esto sirve para pues, poder tener buenos algoritmos en lo general, pero la parte fina de la ciencia de datos pues requiere pura experimentación, por eso se llama ciencia. Con esto terminamos este video y en general todo el temario sobre ciencia de datos, chicos. Espero que hayan aprendido bastante sobre el curso y pues bueno, esperen la próxima semana jugar un Jeopardy para divertirnos un poco y no olviden contestar las preguntas de control de esa actividad. Nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana y sean felices.